Estás escuchando The Farm On Air, el podcast para los apasionados del sector porcino. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de sector porcino con Amprogapor, en el cual pues seguimos contando con expertos y especialistas en nuestro sector. Hoy pues tenemos uno también de los grandes especialistas, don Quintiliano Pérez Bonilla, un gran amigo, conocedor del sector, que nos va a hablar de un tema y que vamos a hablar con él de un tema bastante importante, que es la peste porcina africana. A Quintiliano, yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. Ante todo, es primero ganadero de porcino, veterinario, expresidente de la Asociación del Cuerpo de Veterinarios, miembro de la Real Academia y actualmente pues, es el presidente, el coordinador del Comité Científico de Interpor, de nuestra interprofesional de porcino de capa blanca. Y también, obviamente, por lo que todos le conocemos, es por una dilatada carrera de servicio público en diferentes campos y en diferentes puestos dentro de la Administración, dentro de nuestro Ministerio de Agricultura. Y por lo que le hemos traído aquí es por uno que yo creo que lo hace muy importante, que fue como él, junto con Miguel Ángel Díaz Lluvero, que en paz descanse, lideraron el programa y el plan de erradicación de la peste porcina africana en España. Quintiliano, amigo, bienvenido a estos podcasts del sector porcino. Muy buenos días, Miguel Ángel, y mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a Amprogapor por haber tenido la gentileza de contar conmigo en estos importantes eventos que son ya un clásico en toda España en el sector. Muchas gracias, Miguel Ángel, por contar conmigo. Hombre, para nosotros ya lo sabes que no solo es un importante, sino que es un auténtico placer. Pero sí que es cierto que vamos a hablar de un tema que no es placentero, porque nos da mucho miedo, que obviamente es la peste porcina africana y la verdad que contigo contamos con uno de los grandes expertos a nivel nacional que tenemos sobre esta enfermedad. Y yo creo que vamos a empezar a trabajar y a hablar un poquito de esta enfermedad. Y la primera pregunta es que parece que conocemos mucho la enfermedad, pero ¿cuáles son las principales características que tenemos y que tiene esta enfermedad y que son de importancia de cara a su control, erradicación y prevención? Yo voy a ser suficientemente claro a la hora de contestar las preguntas que me formules, ¿no? No tengo en este caso ninguna atadura administrativa, soy un hombre libre. Tampoco las tenía cuando estaba en la administración, porque también siempre me expresé con libertad y todos los jefes que tuve me lo permitían, ¿no? Pero en este caso, para mí, la principal característica de la peste africana es su carácter económico. Aparte de ser una enfermedad infectocontagiosa que causa una mortalidad del 90 y tantos %, pero sobre todo es la llave del comercio internacional. Y tenemos un ejemplo clarísimo comparando España, comparando China. Hace algunos años, España, en el año 85, después de 20 y tantos años de la permanencia de la enfermedad en nuestro territorio, no exportaba. Hoy España es el segundo exportador de carne al mundo mundial, por más de 3 millones de toneladas al año y más de 7.000 millones de facturación. Y como todos sabéis, el sector binomio industria ganadero porcino español está facturando más de 20.000 millones de euros, lo que supone el 2% del Producto Interior Bruto. Y eso se consigue, Miguel Ángel, gracias a vosotros, Amprogapor, gracias al sector, gracias a la industria, gracias a la administración que trabajó muy bien y que hoy es capaz de colocar un producto de absoluta calidad sanitaria en los mercados internacionales con garantía para los países importan. Porque cuando un país importa carne de otro, el responsable político de ese país se la está jugando, porque tiene que evitar que haya problemas de ningún tipo de intoxicación procedente de esa carne que importa del otro país, ¿no? Entonces, la calidad higiénico-sanitaria de nuestros productos son francamente buenos y eso nos permite ser competitivos. Y lo que está claro es que todo esto, ahora vemos lo que pasa en China, se consigue porque no tenemos peste porcina africana. Sin duda. China, que era el principal exportador del mundo mundial, hoy no exporta, hoy tiene un grave problema económico y hoy el sector porcino chino se está arruinando, en mi opinión, mientras que el sector porcino español está ganando muchísimo dinero. Y eso simplemente ¿por qué? Por tener o no tener la misma enfermedad. Fíjese ustedes, ¿no? Si tienes africana te arruinas y si no la tienes triunfas en el comercio internacional. Por eso para mí, Miguel Ángel, la principal característica es
la económica. Suscribo tus palabras y sobre todo también que lo podemos ver más reflejado cómo está la situación en Alemania con peste porcina africana solo en una parte, pero cómo le está afectando el comercio y ya estamos viviendo las diferencias de precio que tenemos entre la lonja de Alemania y España. Antes Alemania era el motor económico y el motor de la lonja de porcino de la Unión Europea y ahora Alemania está fuera del mercado. ¿Quién le iba a decir? Alemania está fuera del mercado. El líder en Europa a nivel del precio es España. ¿Y por qué? Lo que tú has dicho, el poder económico que tiene la peste porcina africana y lo que está afectando a los mercados. Está clarísimo. Eso es así, sí, señor. Muy bien, muy bien. La verdad que para nosotros, como bien sabes, obviamente, pues la peste, siempre lo decimos y cuando estamos hablando con el resto de los países, pues muchas veces nos preguntan, oye, ¿vosotros tuvisteis la peste porcina africana? ¿Vosotros qué hicisteis con la peste porcina africana? Yo creo que el conocer exactamente cómo fue el desarrollo de la peste porcina africana y cuando se puso encima de la mesa un plan de erradicación es vital para saber hoy en día lo que tenemos. También es cierto que nosotros también siempre lo vamos diciendo. Obviamente la peste porcina africana va evolucionando y tenemos que irla asociando a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos que tenemos, pero ese conocimiento que nosotros tenemos de la peste porcina africana es clave. Y la verdad que hay, y vuelvo a repetir la figura de Miguel Ángel Díaz Lluvero, que en paz descanse, junto contigo, fuisteis claves. Y yo creo que me hagas un poquito de eso, como se suele decir, esa vuelta atrás en el pasado y nos cuentes un poquillo cuáles son los pilares claves en los que vosotros, impulsados con unos cuantos más que tenemos todos en la cabeza, como Cleto Sánchez Pellizco, como obviamente el gran Antonio del Barrio, ¿Qué hicisteis para conseguir ese éxito rotundo? Pues mira, las medidas que se tomaron entonces y que ahora comentaremos, yo creo que son de plena actualidad, porque analizando la situación en Europa y en el mundo, ves que adolecen de un principio fundamental, que es ir por delante de la enfermedad, no ir por detrás como se está yendo ahora. Para acabar con la africana hacen falta 4 elementos fundamentales. Primero, voluntad política, que dudo que muchos países la tengan. Y aquí hay que recordar, como bien dices, a Miguel Ángel Díaz Lluvero y al propio Carlos Romero, que fue el primer ministro, que entendió lo que Miguel Ángel Díaz Lluvero le dijo y apostó por erradicar un problema que estaba crónico en España durante 20 y tantos años. Y Lluvero tuvo la habilidad de convencer al ministro. Y eso es lo más importante. Lo segundo, la colaboración del sector. Colaboración activa y responsable. ¿Con quién? Con Antonio del Barrio, a quien de aquí le mando un abrazo muy fuerte, porque fue el que convenció a Provapor de entonces, a los ganaderos de entonces, que apostaran también por un fracaso tradicional. ¿Cómo era posible que Antonio se pusiera al frente de la manifestación pensando que no íbamos a fracasar, que íbamos a triunfar? Y todo el sector detrás de Antonio, detrás de Amprovapor, colaborando activamente en el programa, ¿no? Fernando Pascual y Antonio Roncal, que fueron clave desde la industria. Y luego, por supuestísimo, a Sánchez Vizcaíno, que fue el que puso en marcha la técnica de ELISA para hacer los controles serológicos. Se montó un programa, yo diría que ajustado a la realidad del sector, que es lo que hace falta. Los programas no pueden ser teóricos, tienen que ser programas que nacen de la ganadería, que nacen del ganadero, que tienen que saber cómo se mueven los guarros picados, cómo se mueven las cerdas de desvieje, cómo se mueven los animales los saldos, en aquel entonces no había guía de origen y sanidad, no había identificación animal, no había crotales, los animales circulaban perfectamente los picados porque valían más dinero que la indemnización por sacrificio. Todo aquello era un caldo de cultivo que era imposible. Y había que cambiar, Miguel Ángel. Había que cambiar la filosofía, había que intentar ir por delante, no ir detrás como está ocurriendo ahora en Europa. Ahora se va por detrás porque Europa lo único que hace es matar los focos que se declaran, si es que se declaran todos. Y como estoy libre de pecado y no estoy en la administración, lo puedo decir claramente, en mi opinión. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Lo primero que hubo que hacer fue eliminar las fuentes de infección. En segundo lugar, controlar las vías de transmisión, eliminar el origen, controlar la transmisión, aumentar la bioseguridad de las granjas con subvenciones de hasta el 30% y sobre todo crear las zonas libres y darle la vuelta al comercio y luego buscar la colaboración activa y responsable del sector. ¿Y cómo se eliminaba la fuente de infección, Miguel Ángel? Matando todos los focos y consiguiendo que se declarasen todos los focos. ¿Y cómo se declaraban? Pagando por encima del precio de mercado de Lérida. El precio de la semana de Lérida, no como se hacía antes, que si el precio del mercado estaba a 100,
el Estado pagaba 50 y el tratante pagaba 75. Y, lógicamente, los cerdos picados, como es una enfermedad que no se transmite a la especie humana... Pues iban al matadero. Iban al matadero. Entonces, ese era lo primero que había que hacer. Ojo, que es lo mismo que estamos viendo que pasa en China, ¿eh? Es decir, que los chinos o los españoles en ese caso también lo estábamos viendo. Vemos perfectamente que en China no se están haciendo con la enfermedad porque precisamente está pasando eso. Al no haber indemnizaciones, los cerdos que pudieran ser susceptibles de tener peste o que se te fueran a morir, pues es más fácil que vayan al matadero, los cobras al 100%, que no declarar una enfermedad y que alguien te los mate y te los entierre, ¿sabes? O sea, está clarísimo. Eso está clarísimo. Es así. Luego, otro tema muy importante, que también hay algunos científicos que dicen, no, mire usted, control serológico masivo. En España, después de 20 y tantos años, la enfermedad se había hecho endémica y el virus no mataba, no tenía la agresividad que tenía al principio, con lo cual había un montón de portadores inaparentes que en cualquier momento ese virus podía revertir, volver a la virulencia y crearnos un problema. Y controlamos todo el sector en este sentido, el control serológico. Luego, por supuesto, también, fundamental, controlar las vías de movimiento, el movimiento de los animales. Tú imagínate, Miguel Ángel, que el crotal de identificación era el crotal de peste porcina clásica, con el que vacunaba el titular. Sí. Que no había guía de origen y sanidad, que los camiones iban por donde querían, con lo cual, ¿qué hicimos? Cambiamos los crotales, montamos una guía de origen y sanidad tripartita, ganadero, veterinario y tratante, o sea, transportista. Y una guía antigua que solamente... Perdóname, Quinti, porque estaba intentando recordar, también con lo de la guía, fue cuando ya también se metió todo el registro de explotaciones ganaderas para identificar todos los alojamientos. El registro de explotaciones. Registro de explotaciones, control del movimiento, identificación animal, y claro, todo eso hizo que se hiciera un control perfecto. Ahora, la bioseguridad, bueno, te acuerdas, ¿no? Sacamos en la norma, donde se daba hasta un 30% de la inversión, por primera vez, vado sanitario, el vallado perimetral, el equipo de desinfección, lazareto, para crear las medidas de bioseguridad pasivas que evitaran tal. Y sobre todo, es donde fue el éxito del invento, primero en la indemnización por sacrificio y luego en la creación de zonas libres. Es decir, mire usted, vamos a darle la vuelta al mercado. Y en lugar de estar comercializando animales picados, animales enfermos, vamos a comercializar animales sanos. Correcto. Zona libre, ¿cómo se crea? Primero, granja libre, granja de sanidad comprobada, protección sanitaria especial. Segundo, municipio libre, porque se había chequeado serológicamente. Tercero, zona libre. Y esa zona libre solamente podían venir animales procedentes de ADS o de granjas calificadas, con lo cual ya estabas creando en positivo, estabas dando la vuelta al mercado y estabas valorando los animales sanos, que antes no tenían ningún valor. Y por eso se colaboró. Y en cuanto tú consigues la erradicación de los focos, porque pagas, haces el control serológico y animas a un control, a un movimiento de animales sanos a las zonas libres, pues al final el tema funciona. Es que es así de claro. O sea, que no tiene vuelta de hoja. Has hablado de un tema que yo creo que también es bastante importante y porque a lo mejor creo que como vosotros fuisteis los promotores, se te ha pasado y lo has hecho un poquito por alto, pero vosotros también creasteis las ADS, la figura de las ADS. Bueno, no, ahora venía. Muy bien, porque es que estamos hablando, cuando has dicho lo de las zonas libres y las ADS, me venía a la cabeza, digo, madre, la importancia que ha tenido las ADS arrancando en porcino, arrancando en peste porcina africana y la evolución que han tenido no solo en porcino con otras enfermedades, como en el caso nuestro, obviamente, la Oyeski o los brotes que hemos tenido clásica, desafortunadamente, sino el valor para otras especies y el éxito que tenemos actualmente con los planes de tuberculosis, por ejemplo. Yo creo que esa figura de las ADS también hay que valorarla como vosotros los promotores y los creadores. Cuéntanos. Sí, señor. Y yo es que no le quería, claro, como me dice usted que hablo siempre mucho, que voy parando para darle a usted pie a que me vaya diciendo alguna cosa, pero no quiero que esto sea un monólogo, ¿no? Que no, yo te voy cortando y te voy dando pie, porque la verdad que el conocimiento que tienes, Quintiliano, es demasiado amplio y tenemos que intentar condensarlo. Pero adelante, por favor. Las ADS, ¿por qué nacieron las ADS? Fíjate, mira, el tema era el siguiente y te quito un minuto. Tú te acordarás que en un momento dado, en los pueblos, estaban los antiguos veterinarios titulares. Correcto. Los titulares... Yo iba de pequeño con mi padre al veterinario titular a pedirle la guía para mover los chotos al matadero, ¿eh? O sea, que imagínate si me acuerdo pues yo todavía. Era una figura muy interesante.
muy interesante y muy práctica. ¿Por qué? Porque el veterinario titular era un veterinario oficial, era funcionario y era particular, era clínico también. Tenía la doble misión. Entonces, estaba permanentemente pisando el terreno, pisando las granjas. Sabía lo que ocurría en las granjas. Y si aparecía un brote de enfermedad, automáticamente, como veterinario titular, lo comunicaba, porque entonces ya se convertía en veterinario oficial. ¿Qué ocurrió? Que esa figura desaparece y a los veterinarios titulares los llevan a las oficinas comarcales agrarias, a las OCAs. Con lo cual ya el contacto tan directo con las granjas, al prohibirse el ejercicio libre, en este sentido, con las propias explotaciones como la actuación clínica, pues se crea un vacío. Yo, que soy de pueblo y era ganadero, ya entonces en el 72 veterinario, pero conocía aquello, dije, no, aquí hay que pensar algo que permita controlar lo que está pasando en los pueblos, porque si se van los titulares, ¿quién nos controla la situación sanitaria de las explotaciones? El día a día de la Eso es así. Sí. Y por eso nacieron las ADS. Por eso nacieron. Con un veterinario responsable, con un presidente y un programa sanitario cuya fundamental era conocer lo que entra, conocer lo que sale. Oiga, si mañana aparece un brote de enfermedad, inmediatamente la ADS lo dice. Sí. Tú te acordarás que las guías y las ADS tienen los medios, tienen medios. ¿Eh? Y las ADS tienen medios, que obviamente de saber y de disponer de un veterinario directamente a pie del cañón y a pie de campo para tanto los ganaderos como la administración es fantástico. O sea, la vertebración sanitaria está estructurada gracias a las ADS. Claro que sí, claro que sí. Y fíjate, desde el año 85 hay dos cosas que yo estoy encantado. Una, que permanecen las ADS, y otra, el decreto 324 del 2000 de ordenación del sector porcino, que se ha cambiado después de 18 años. Y se ha mejorado un poquitito, pero no ha sido un cambio, ha sido una evolución. Es mejor, no. Este que ha hecho Esperanza Orellana es mejor. Sí, hombre, este es mejor, pero porque obviamente lleva 18 años de diferencia, 20 años de diferencia, pero bueno, estos son las bases. Pero bueno, vamos a volver al tema de la peste, porque yo creo que la peste obviamente no solo es un problema que lo vemos nosotros dentro de España, que nos estamos intentando proteger, pero es un problema que tiene ahora mismo tanto Europa como el mundo. Y es decir, ahora mismo estamos viendo que casos contados, como puede ser el de Bélgica o el de República Checa, en sitios muy localizados han conseguido erradicarlos, pero el resto no están consiguiendo ni siquiera pararlo, ni siquiera controlarlo. ¿Se puede cambiar un poquito la filosofía que se está teniendo en la lucha, visto que algo nos falta más todavía? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo, como te he comentado, de la manera siguiente. Yo tenía dos reflexiones que hacer, estaba haciendo antes de entrar en el programa. Una, la obligación que tienen los países de la Unión Europea de garantizar la sanidad de los productos que exportan. Eso lo dice la Directiva 64432. Y la segunda, y es una reflexión que hago en voz alta, si un país X no hay voluntad política de erradicar la enfermedad, no tienen ninguna ilusión por exportar, el sector en cualquier caso no va a ser, o va a ser muy difícil que compita en el mercado internacional, y el político le complica la vida a matar cerdos y ese país infecta a otro país, no habría que tener algo que considerar la responsabilidad económica del país que infecta a otro. Es una pregunta que hago del aire. Como si fueran unos daños a terceros. Es decir, yo voy con mi coche normal y corriente, viene otro y me da un golpe, tendrá que pagarme por el golpe que me ha ocasionado, porque el problema ha sido suyo, no mío. Yo soy un receptor de su problema. Es a eso más o menos a lo que te podría referir, ¿no? Si tú no has puesto los medios para contenerlo. Ojo, que esto también me recuerda que durante todos los años que España y Portugal estuvimos con la peste porcina africana, España no le contagió a Francia. Es decir, tan mal no hacíamos las cosas dentro de España que la enfermedad no cruzó los Pirineos desde el sur para el norte. Y ahora mismo estamos viendo que el tránsito entre fronteras, incluso de fuera de la Unión Europea a dentro de la Unión Europea, la permeabilidad es total. Y en aquella época que nosotros teníamos la peste, no estábamos dentro de la Unión Europea, pero la frontera era, epidemiológicamente hablando, impermeable. Y ahora mismo estamos viendo que tanto con Ucrania como con Bielorrusia, ya no estoy diciendo en todos los países de la Unión Europea, sino con países terceros, la permeabilidad sanitaria es total. O sea, algo también hay que sacar pecho y decir, oye, nosotros tenemos la peste, pero eso que estás diciendo tú, esa segunda derivada, es decir, nosotros no pasamos el problema a nadie, nosotros lo recibimos de Portugal, pero no se lo mandamos a nadie. Oye, eso también es un valor bastante importante. Eso fue así. O sea, España y Portugal erradicaron la enfermedad y no infectaron nunca a ningún otro país. Ni de peste africana, ni de peste clásica,
ni de fiebre aftosa, ni de peste equina. O sea, nosotros erradicamos las enfermedades sin ser los capaces de enviar el problema a otros países. ¿Cuál es, en mi opinión, lo que estamos comentando? ¿Por qué no avanza la enfermedad, la lucha contra la enfermedad en algunos países del mundo? Pues porque no se hacen las cosas como, en mi opinión, se deben hacer. O sea, se va detrás de la enfermedad, Miguel Ángel. Si tú analizas la legislación, lo que te está diciendo es, oiga, un foco se erradica, se sacrifica. Bien. Pero, ojo, que yo entiendo que esos de los 12 meses que estuvimos en España cerrados, después del último foco, con una auténtica zona libre, cuando a mí se me ocurre, tengo la duda de, hay medidas que te prohíben la salida de animales de la zona afectada a la zona libre, salvo que empieza a haber un rosario de condicionados. Las excepciones. Las excepciones que se pueden poner sobre el papel son fenomenal y realmente pudieran ser eficaces si se cumplen. El problema es que no todo el mundo lo hace bien, que no todo el mundo lo cumple, que no todo el mundo va a cumplir, y valga la redundancia, esas normas que están sobre el papel. Y puede haber la posibilidad de que salga el virus de la zona afectada a la zona libre. Eso sin contar con el jabalí, que ahora daré yo mi opinión, ¿no? De todas formas, perdona que te corte, como una reflexión, siempre decimos que nosotros en España somos casi el único país que no hemos perdido el respeto a la peste porcina africana, porque desde que se erradicó siempre se ha mantenido un programa de vigilancia activa que incluso se ha aumentado a partir del 2014 cuando entró la peste en la Unión Europea. Es decir, nosotros no nos hemos cansado de buscar la enfermedad porque sabemos que es una enfermedad insidiosa y peligrosa. Y da la sensación de que en otros países del mundo, digamos que detectan las zonas libres como zonas en las que no hay la enfermedad. Pero no, ni siquiera la he buscado, simplemente porque no ha salido. Entonces, la definición de zona libre es zona donde no he visto la enfermedad, quiere decir, oye, pero la has buscado. No, pero es que no está, pero la has buscado. Y España la busca. Justo. Y España, a día de hoy, en el 2021, sigue buscando la enfermedad. O sea, y para mí yo creo que también eso es una cosa bastante importante. Sí, nosotros los veterinarios españoles y los ganaderos españoles tenemos marcado a fuego el miedo y el respeto a la africana. Le tenemos marcado a fuego. Y eso es lo que no ocurre en estos otros países, porque primero, ¿hay voluntad política en los países donde la peste se está haciendo endémica? Segundo, ¿los servicios veterinarios están suficientemente formados? ¿Tienen los conocimientos adecuados para luchar contra la enfermedad? Tercero, ¿hay una legislación suficiente en estos países para arrancar realmente el problema? Y, sobre todo, los focos que se declaran todos, los focos que aparecen, como está diciendo, se indemniza a precio del mercado, se va detrás o delante de la enfermedad. Entonces, hasta que no se cambie el chip, China, por ejemplo, y luego hablaremos de Alemania, China tendría que hacer un programa parecido a España. Registro de explotaciones, identificación animal, control del movimiento, control serológico masivo y creación de zonas libres, Miguel Ángel. Mientras China no haga eso y los demás países que están en su situación, no conseguiremos absolutamente nada. Hay otra cosa que me gustó también que hicisteis y que también yo creo que es un ejemplo para la Unión Europea, que todavía hoy no lo están cumpliendo otros países, que es determinar exactamente lo que es una explotación de traspatio de consumo familiar. Que eso, que lo tengamos en España totalmente legislado y que saber que una explotación de traspatio es de consumo familiar y sus productos no pueden ser comercializados es clave. Porque esta discusión la he tenido muchas veces con los compañeros de los países bálticos, principalmente con Letonia y con Lituania, en los cuales para ellos una explotación de traspatio es una explotación de 100 cerdos. Digo, 100 cerdos no se los come una familia por muy grande que sea. Eso va al mercado. Y si encima una explotación de traspatio no tiene los requisitos de control como puede tener una granja profesional, el riesgo de que se te escape la enfermedad de una explotación de traspatio es total. Y sobre todo una de las cosas que yo creo que ibas a comentar antes y te he cortado, que es efectivamente el tema de nuestro compañero de viaje, el famoso jabalí. Vaya compañero de viaje que tenemos. Ahora hablaremos del jabalí. Las explotaciones de traspatio. ¿Tú te acuerdas que en España se hacía permanentemente la matanza domiciliaria? En todos los pueblos de España había un cerdo en el corral que se alimentaba con los desperdicios de la comida. En todos los pueblos. Y ese animal era absolutamente incontrolable e incontrolado. ¿Qué hicimos nosotros? Sacamos la relación municipal. Todo cerdo que estuviera en un pueblo tenía la obligación de inscribirse en el ayuntamiento. Inmediatamente, ¿para qué?
para poder autorizar el sacrificio en matanza domiciliaria. Si no, no se podía matar, no se podía hacer la matanza. Oiga, este cerdo clandestino, usted no puede hacer la matanza. Y de hecho, esa legislación tú sabes que sigue en vigor, ¿no? Sí, es así, o sea, oiga usted, correcto. ¿Ahora qué ha pasado? Que claro, aparecen los mataderos frigoríficos, ya no hay tanta matanza domiciliaria, o no la hay, pero efectivamente desaparecen los cerdos corraleros. Pero en aquel entonces había a tope. Y es lo mismo, y tú a tus compañeros bálticos le dices, mira, machote, el virus es capaz de infectar a 1 o a 100. Y sobre todo, como es una enfermedad infecto-contagiosa, querido compañero, infecto-contagiosa, desde el momento en que se infecta 1, puede infectar a 3.000 y puede infectar a toda una cabaña. O sea que no me hable usted de 100 cerdos, porque eso no tiene ningún sentido. No y en cuanto al jabalí, mi problema, yo lo tengo muy clarito. Vamos a ver, Miguel Ángel. Zona afectada de jabalí. Zona afectada de jabalí y doméstico. Y zona tampón. Muy bien. ¿Cuántos kilómetros puede andar un jabalí en periodo de incubación? En el periodo de incubación de la enfermación. 21 días andando un jabalí, desde que se infecta hasta que se sale de la zona afectada, se sale de la zona tampón, más 7 días de enfermedad, en 28 días un jabalí puede andar muchísimos kilómetros. Y ese es el riesgo. Mi opinión, mire usted, mantengamos la fauna salvaje, mantengamos el jabalí, pero cuando la enfermedad se hace endémica en el jabalí, como es ahora, lo que hay que hacer es el vaciado sanitario completo de todos los jabalíes de la zona. Ojo, con 2 condiciones. Primera, la obligación de repoblar todos y cada uno de los efectivos sacrificados cuando corresponda. Cuando Segunda, se acabe con la enfermedad. Pagar a precio de mercado al dueño del coto. Si el coto es oficial, no se paga. Pero si el coto es de un particular, se le paga a precio de mercado. Y tercero, repoblar con animales libres de peste porcina africana. Es la única solución, Miguel Ángel. Lo demás son paños calientes, riesgos innecesarios y meter la cabeza como el avestruz porque no somos capaces de avanzar. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa que yo creo, y eso sí que lo noto una crítica a nivel de Europa, que el tema del jabalí y el tema del espacio donde está el jabalí no está tan bien definido como en España. En España sí que es cierto que tenemos un país más tabicado estructuralmente y tenemos los cotos, tenemos las reservas y ahí nos encontramos los corredores verdes europeos que francamente ni las autoridades competentes se quieren hacer cargo de ellos porque sería su responsabilidad. Los ganaderos no tienen efecto porque es la ganadería, los cazadores cada vez están más en peligro de extinción, mira lo que estoy diciendo, o sea, los animales a los que cazan están creciendo y el cazador está en peligro de extinción, con lo cual ahí se forma un batiburrillo que nadie admite su responsabilidad política y oficial, que es donde está el problema, Miguel Ángel. Se tienen que mojar. Los responsables de medio ambiente de los países tienen que darse cuenta que son bombas andantes los jabalíes. Y porque, gracias a Dios, Alemania parece ser que se está concentrando, porque claro, los jabalíes alemanes son muy disciplinados, no salen de la zona. Los jabalíes polacos se escaparon a Alemania. Son capaces de salir de otra forma, ¿no? Pero los jabalíes alemanes no, macho, son así de disciplinados. De la zona no salen. Y el día que dejen de ser disciplinados, ¿qué? Pues a ver qué es lo que pasa, Pero bueno, para ir terminando este podcast, que si no, luego se nos alarga, pero sí que quiero que hagas sonar muy bien, No, hombre, y estaríamos horas. Y estaríamos porque me estáis escuchando, coño. Y hace que no hablo yo de africana. No, estaríamos horas. Pero sí que es cierto que sí que me gustaría que terminaras, obviamente, con una parte que tú conoces, que es la parte de la ganadería y los ganaderos. ¿Qué recomendaciones puedes hacer a nuestros ganaderos españoles a la hora de prevenir? Ahora mismo estamos con esa palabra, prevenir la entrada de la peste. Ojalá no tengamos que ir a la siguiente, que es el plan de acción de control y erradicación, porque eso quiere decir que la tendríamos aquí y tendríamos un problema. Pero ahora estamos en esa primera fase, todos nuestros esfuerzos en prevenir. Tus recomendaciones para ir finalizando. Pues yo quiero ser muy claro, Miguel Ángel. Vamos a ver, el ganadero español se tiene que dar cuenta de que nos jugamos todo. Nos jugamos todo. Si España entra a la peste porcina africana, yo no sé lo que pasaría. No lo sé. Yo no sé si seríamos capaces de erradicarla en un mes, en 15 días o en un año. Lo que sí sé es que inmediatamente los mercados se cerrarían. El precio de la herida bajaría, yo que sé, un 40%, un 50%, un 60%. Los países terceros nos cerrarían absolutamente a cal y canto. Sobraría carne para aburrir. Seguiríamos enviando a Europa, pero los países terceros nos cerrarían. Y eso sería un desastre absoluto. Entonces, señores, que sí, que de acuerdo, que el cerdo está caro, que el lechón está caro, pero no queramos ganar tanto.
Ganemos un poquito menos, pero sigamos ganándolo siempre. España tiene un futuro impresionante. China va a ser imposible acabar con la peste. Hoy estamos en 7.000 millones de personas, dentro de 30 años tendremos 10.000 millones de personas, 3.000 millones de personas que hay que dar de comer, ganaderos de porcino españoles. No matemos la gallina, ganemos un poquito menos, no importemos ni uno. Si no, segunda cuestión, chequeo serológico en origen, PCR en origen al vendedor. Mira, machote, yo te compro los cerdos y me haces un PCR, si no, no te los compro. Como hacen los señores que compran berracos. Los berracos que vienen de los distintos países tal, vienen libres de africana, clásica, vesicular, ¿o no? Hombre, y sobre todo porque como lo que queremos es que vengan también hasta libres de PIRS, no sale ningún cerdo ni pero entra. ¿se hacen las pruebas en origen o no? Claro, sí, ¿no? Sí. Claro, ¿y por qué no se hace a un lechón que viene a cebo? ¿Por qué no? No, decían, no, es que las autoridades, vamos a ver, si lo están autorizando para berracos, ¿por qué no lo van a autorizar, coño, para lechones, ¿no? Entonces, que el ganadero de origen le garantice al nuestro comprador que eso es así. Eso fundamental. Pero sobre todo, no comprar nada. Fíjate si soy radical, ¿eh? Sí. Porque me da muchísimo miedo. Sí. Y luego, colaborar con la administración. Como tú bien has dicho, la administración española es la única que está haciendo la vigilancia activa en destino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, si traigo animales, llevarlos a un cebadero lo más lejos posible del mundo mundial. Segundo, un cebadero exclusivo, específico, concreto para los animales que traigo de fuera. No mezclar partidas en las distintas naves, porque como aparezca un brote, ya no vamos a saber si era de Pepe, era de Juan, o era de origen, o era el nuestro. Oiga, no me mezcle una partida de Toledo en una nave con animales de Alemania, solamente procedentes de Alemania. Colaboremos con la administración en este sentido. Y luego, ante la más mínima sospecha, que yo sé que lo que estoy diciendo, mira lo que dice aquí, comunicarlo a las autoridades. Si yo tengo una sospecha, si no es peste, no pasa nada. No pasa nada, solo son 2 días que vas a estar un poquito asustado, pero sabes con toda la tranquilidad de que has hecho, claro, pero con toda la tranquilidad de que has hecho tu trabajo correctamente, hay que saber avisado. Por tu propio bien, porque si es peste te lo matan y se acabó. Y una alerta si no cuesta peste, nada. Pues no pasa nada. Y una alerta, eso es lo que yo le recomendaría. Yo también, yo me gustaría enfatizar en eso, que ante cualquier duda de cualquier cosa, una alerta no cuesta nada. Se hace una alerta, se hacen las analíticas, se demuestra que es negativo y a dormir todos tranquilamente, ¿sabes? Eso yo creo que es bastante importante. Es bastante importante. Y la colaboración con la administración, yo creo que el trabajo que se está haciendo desde Interpor con vosotros, con el comité científico, hablando, dialogando y teniendo esta interlocución con la administración, yo creo que es el camino correcto. Siempre ha sido así, trabajar conjuntos administración y el sector, y obviamente pues siempre con el apoyo técnico de los expertos, que para eso estáis. Quintiliano, ha sido un auténtico placer hablar de peste porcina africana. Te invitaremos a otro podcast porque obviamente hay muchas otras cosas de las que podemos hablar, así que vete reservando la agenda para nuestro público, que seguro que va a estar encantado. Para la gente, un placer estar aquí. Os recuerdo el número de teléfono de WhatsApp para que nos enviéis vuestros comentarios, preguntas o dudas, que es el 603 52 68 59. Don Quintiliano, un placer. A todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y un saludo a todos los ganaderos de porcinos industriales españoles, y tener cuidado que el tema es muy complicado y el futuro es precioso si somos capaces de mantenerlo desde ahora. Gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Muchas gracias, Quintiliano. Muchas gracias. Acabas de escuchar The Farm On Air. Te esperamos en el próximo capítulo.